Mi nombre es Juan Panqueva y vamos a resolver el ejercicio P3619 de nuestra serie de ejercicios de circuitos eléctricos, que son 4. ¿Sí? Este es mi número 3. Y vamos a empezar para que miren este circuito, que es el que nos dan originalmente. Y dice así el enunciado: determine los valores de B1, B2, I3, B4, B5 e I6, que sería I3, B2, B4, B1, I6 y I3, ¿sí? Entonces, para ello, como siempre les he dicho, primero analizamos nuestro circuito. Es un circuito resistivo y es mixto porque tenemos algunos elementos en serie, ¿sí? Como lo vemos acá, y algunos elementos en paralelo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a resolver en nuestro circuito y vamos a empezar con estas tres, ¿sí? Este sería un serie. Estos tres elementos, estas tres resistencias están en serie, entonces las podemos sumar y nos va a dar una R. Esa la vamos a llamar RA, que la tenemos aquí por este lado. RA es igual a R7 más R9 más R10 porque enumeramos nuestras 11 resistencias. Entonces sumamos esas tres y nos va a dar un total de 16 ohmios y pasamos ahora acá, ¿sí? Entonces unimos estas tres de este lado y nos quedó una sola de 16 ohmios que llamamos RA. Ahora esta RA nos quedó en paralelo con nuestra R8, ¿sí? Entonces vamos a resolver ahora el paralelo de estas dos resistencias y vendría siendo, podemos observar una siguiente ley que se cumple, que es que esta resistencia que tenemos es de 16 ohmios y esta también es de 16 ohmios, ¿sí? Entonces la R total de estas dos es la mitad de las resistencias. Es una ley que encontramos, ¿sí? Es en paralelos, entonces sería 8, ¿sí? La mitad de estas resistencias es 8. Entonces ahora descartamos, entonces de estas dos vamos a llamarle RB. Entonces ahora pasamos aquí a este número 3. Ahora estamos desglosando poco a poco nuestro circuito, y con este de atrás entonces ya nos quedaría así, una solita, ¿sí? La vamos a llamar RB, que es de 8 ohmios, que era todo este costo que teníamos acá. No lo cortamos y le damos así en R8, ¿ok? Ahora después de esto vamos a solucionar estas dos. Tomamos R5 y R6, ¿sí? Y las resolvemos en paralelo, ¿sí? Entonces R5 por R6 es igual a R5 más R6, reemplazamos los valores y nos da 1600 sobre 100, eso nos da un total de 16 ohms, 16 ohms. Entonces ahora seguimos a este lado, ¿sí? Ya resolviendo, pues nos quedó este lado. Si pueden observar este lado, ya lo desglosamos, el paralelo, y aquí también los paralelos, y nos quedó así. Nos falta esta parte. De aquí tenemos paralelo, pero primeramente tenemos un serie. Entonces vamos a resolver primeramente este serie. Entonces se suman estas dos, que sería R1 más R3, sería 30 ohmios más 40 ohmios igual a 40 ohmios. Esa la vamos a llamar RD, ¿sí? Que decimos A, B, C, D, entonces este es RD. Entonces, después de hacer esto, nos va a quedar el circuito así como este que vemos acá, ¿sí? Entonces ya encontramos que resolvimos este serie y lo dejamos como R de uno solo, y este nos quedó en paralelo. Entonces vamos a hacer que este circuito nos quede como un serie. Entonces ahora resolvemos estos en paralelo, que es R2 más RD, la que nos dio acá. Entonces reemplazamos valores, 10 por 40 y 10 más 40 igual a 400 sobre 50. RC es igual a 8 ohmios, ¿sí? Ahora venimos acá a este lado. Ya tenemos nuestra el circuito, ya lo tenemos, lo dejamos en serie, ¿sí? Le damos el circuito en serie y entonces vamos a hallar nuestra R total, ¿sí? La R total de un circuito serie es la suma de todas sus resistencias. Entonces RE, ¿sí? Como podemos ver, RE más R4 más RC más RB más R1 es la resistencia total, ¿sí? Resistencia total. Entonces reemplazamos valores, 8 ohmios más 12 más 16 más 8 más 4 es igual a 48 ohmios. Entonces la R total que tenemos aquí es 48 ohmios. Voy a subrayárselas por acá. 48 ohmios. Teniendo eso, vamos a utilizar la ley de Ohm y vamos a hallar nuestra intensidad, ¿sí?
Entonces la intensidad es igual a voltaje total, que lo teníamos siempre que era 24 voltios, en todos los circuitos 24 voltios, pero no lo usamos hasta ahora, hasta este momento. 24 voltios sobre 48 ohmios es igual a un medio, igual a 0,5 amperes. Entonces tenemos que la intensidad total de este circuito es de 0,5 amperios, ¿sí? Ahora vamos a hallar el voltaje en RE, ¿sí? Entonces el voltaje, perdón, vamos a hallarlo y sería así, es igual a la intensidad total sobre RE. Entonces sería intensidad total, que tenemos que 0,5 amperios por 8 ohmios, que es nuestra RE, la de aquí arriba, ¿sí? Vamos a hallar, porque en el circuito original, como podemos ver acá, nos piden hallar B4, ¿sí? B4. Entonces vamos a hallar RE, que fue el resultante de R4. Entonces sería, tenemos nuestra intensidad, tenemos nuestro voltaje, entonces intensidad por resistencia, la intensidad que se mueve aquí por estas resistencias me da 4 voltios. 4 voltios. Eso significa, si vemos por acá, por este lado, enfócame en la cámara, entonces en este resistor, en estos dos resistores tengo 4, o sea, de aquí salen 4 voltios, ¿sí? Desglosando todo aquí en el serie, entonces esta R8, que es la sumatoria de estas que resolvimos acá, nos da 4. Ok, bueno, entendido. Ahora B1, ¿sí? Y BRD es paralelo. Entonces significa que este BRD, que nos dio la suma de estas dos, más B1, ¿sí? Es un paralelo. Y en los paralelos el voltaje es el mismo para todos sus elementos. Significa que aquí hay 4, por eso están pasando 4 voltios, y por la de arriba igual 4 voltios. ¿Entendido? Entonces vamos a mirar aquí, por favor, aquí vamos a empezar a hallar todos los valores que nos pidieron, los vamos a empezar a hallar de la siguiente manera. BRD, ¿sí? Entonces ya tenemos que es 0,5 por 8 ohmios es igual, BRD es igual a 4 voltios, fue lo que acabamos de decir. Entonces RD es paralelo con R2, es igual a 4 voltios, es lo que les acabo de decir, pero se los estoy escribiendo. Entonces vamos a hallar la intensidad de RD. Entonces intensidad de RD es igual a 4 voltios sobre 40, ley de Ohm. Vamos a usar solo ley de Ohm, ¿sí? Circuitos resistivos, ley de Ohm. 4 sobre 40 es igual a 0,1 amperes. Entonces aquí tengo que se está moviendo en nuestro voltaje 4. Aquí en esa parte tenemos 0,1 amperios, ¿sí? Que se está moviendo sobre estos dos. Entonces el voltaje que tenemos es igual a 0,1 amperios por 30. Porque tenemos que 0,1 amperios se mueven en estos dos, ¿sí? Entonces vamos a hallar el voltaje, nos piden B4, o sea el voltaje en este B4, entonces voltaje es igual a intensidad por resistencia, ya hallamos nuestra intensidad 0,1 y por nuestra resistencia, que es de 30 ohmios, significa que tendríamos 0,1 por 30 igual a 3 voltios, entonces B4 es igual a 3 voltios, entonces ya hemos hallado, entonces ya hallamos B1, 4 voltios, BR2 será 4 voltios, aquí tenemos 3 voltios que tenemos en B4, ¿entendido? Y en B1, tenemos 4 voltios, B1 ya lo hallamos, B4 ya lo hallamos, ahora continuamos. B2, voltaje 2, entonces ubicamos voltaje 2, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos acá en la parte de abajo, voltaje 2, entonces tomamos, entonces misma ley de Ohm, intensidad total por el resistor número 8, que eso sería igual a 0,5, la intensidad que se mueve en todo este circuito, ¿sí? Intensidad por 16 ohmios, que es esta resistencia, me daría igual a 8 voltios. Entonces en este resistor B2, el voltaje 2 es igual a 8 voltios. 8 voltios. Ahora vamos a hallar voltaje 5, ¿sí? Voltaje 5 es el que tenemos a este lado de nuestro circuito. Voltaje 5, ¿sí? Entonces para ello tomamos R, voltaje 5 es igual a R por I, la misma que acabamos de decir. Entonces aquí tenemos 4 ohmios, y lo multiplicamos por 0,25. ¿Por qué 0,25? Voy a explicarles por qué. En este circuito en serie nos dio
0.5 amperios, ¿sí? Hasta acá, a este R8, ¿sí? Pero en el original se divide, ¿sí? Entonces, este 0.5 amperios lo dividimos en 2, porque aquí se nos divide, la intensidad se nos divide en 2. Entonces nos da 0,25 amperios. Entonces tomamos 4 voltios por 0.25 igual a 1 amperio. Entonces el voltaje 5 es igual a 1. Y perdón porque aquí es voltios. 1 voltio. 1 voltio. ¿Sí? Aquí tenemos que me equivoqué en colocarle amperios porque es voltaje. ¿Sí? Porque tenemos resistencia por intensidad es voltaje. Entonces sería 1 voltio que está pasando por acá, nuestro V5. Bueno, ahora vamos a hallar nuestra intensidad número 3, que es la que pasa por este lado. Entonces tenemos que esa intensidad 3 es de 8 voltios, ¿sí? Que es lo que nos está pasando por acá. Aquí, acordémonos cuánto nos dio acá, 8 voltios, V2 8 voltios. Significa que esos 8 voltios son los mismos que me pegan acá. Un paralelo, me pegan acá, 8 voltios, ¿sí? Y lo dividimos en nuestra resistencia, porque la misma ley de Ohm, voltaje sobre resistencia es igual a intensidad, y entonces 8 voltios sobre 80 ohmios es igual a 0.1 amperes. Entonces nuestra intensidad 3 es igual a 0.1 amperes. Bueno, ya por último tenemos nuestra intensidad número 6. La intensidad número 6 es 0.5 amperios, ¿sí? Esa debimos haberla hecho acá para entender eso. 0.5 amperios dividido en 2, ¿sí? Porque aquí teníamos 0.5 amperios y lo dividimos en 2, nos da la intensidad número 6, que es 0,25. Que esos 0,25 pasan por acá y también por acá. Entonces ya hallamos 0.25 amperios. Hemos encontrado todas las incógnitas que nos puso este circuito, resolviéndolo paso a paso, desglosándolo uno por uno, y así pudimos encontrar todos los requerimientos que nos pedían en este circuito. Muchísimas gracias por escucharme y espero que hayan entendido el circuito.